El cura de Ars y sus batallas contra el demonio, una historia de fe y valentía. En el siglo pasado, Ars, una pequeña villa francesa, fue por muchos años el hogar de la vida religiosa de todo el país. Entre el año de 1818 y el 1859, su nombre estuvo en los labios de miles de personas, y tan grande era la afluencia de peregrinos, que la compañía de trenes que servía el distrito, tuvo que abrir una oficina especial en la ciudad de Lyons, para poder lidiar con el tráfico entre esta gran ciudad y el pequeño pueblo de Ars. El causante de todo esto, un sencillo y sin embargo incomparable sacerdote, de quien hablaremos brevemente en esta historia, San Juan Bautista Vianney. Nació cerca de Lyon el año 1786. Tuvo que superar muchas dificultades para llegar por fin a ordenarse sacerdote. Se le confió la parroquia de Ars, en la diócesis de Bely, y el santo, con una activa predicación, con la mortificación, la oración y la caridad, la gobernó, y promovió de un modo admirable su adelanto espiritual. Estaba dotado de unas cualidades extraordinarias como confesor, lo cual hacía que los fieles acudiesen a él de todas partes, para escuchar sus santos consejos. Murió el año 1859. Infancia. San Juan Bautista Vianney nació el 8 de mayo de 1786 y fue bautizado el mismo día. Era el cuarto de 8 hermanos. Como muchos otros santos, nuestro santo disfrutó de la preciosa ventaja de haber nacido de padres verdaderamente cristianos. Su padre era el dueño de una finca y su madre era nativa del pueblo de Écully, el cual, como Dardilly, el lugar donde nació el santo, estaban cerca de la ciudad de Lyons. Sería un error contemplar a la familia Vianney como ignorantes. Sin duda alguna ambos padres y los niños pasaban días arduos en los campos y viñedos, pero la conciencia de que por varios siglos esta tierra había pertenecido a los Vianneys, inspiraba a la familia con un legítimo orgullo y disfrutaban de la estima de todos aquellos que les conocían. La amabilidad hacia los pobres y necesitados era una virtud familiar, ningún mendigo fue nunca arrojado de sus puertas. Así fue como un día fueron privilegiados de dar hospitalidad a San Benito Labre, cuando el patrono de los mendigos pasó por el pueblo de Dardilly en uno de sus peregrinajes a Roma. Desde muy niño sus padres lo llevaban a los campos, donde aprendió a ser pastor y, cuando era mayorcito, se iba a cuidar los rebaños. El campo era su lugar preferido, las flores, los árboles, toda la naturaleza le hablaba de Dios, en quien encontraba el descanso de su corazón. Con frecuencia se iba bajo la sombra de un árbol grande y allí, hacía como un pequeño altar donde ponía la imagen de la Virgen Santísima, que siempre llevaba y llevaría toda su vida junto a él, y a los pies de la madre, descargaba su corazón con la confianza de un niño pequeño. En otras ocasiones llamaría a sus otros compañeros pastores y les compartiría las cosas del Señor que aprendía de su mamá, siendo estas sus primeras clases de catecismo que luego, diariamente compartiría con los habitantes de Ars, siendo este uno de sus más grandes ministerios como sacerdote. Tenía la costumbre de hacer la señal de la cruz, cada vez que sonaba el reloj. Francia en esta época de 1790, estaba pasando una gran crisis, la Revolución Francesa, que con el pretexto de implantar libertad, igualdad y fraternidad, desató una masiva persecución que llevó a la guillotina a muchos hombres y mujeres, incluyendo a muchos sacerdotes y religiosas. Los sacerdotes tenían que disfrazarse, cambiando constantemente de domicilio, para poder ministrar al pueblo de Dios, que permanecía fiel. Entre estos sacerdotes se encuentran dos que serán muy importantes en la vocación de San Juan, el padre Valey y el padre Grobos, quienes trabajaban ambos en Écully. Uno hacía de panadero y el otro de cocinero. Es en este tiempo en el que Juan Bautista hace su primera comunión en Écully, en la casa de su mamá. Buscando no llamar la atención de las autoridades, trajeron carros de heno y los pusieron frente a las ventanas y comenzaron a descargarlos durante la ceremonia para evitar conflicto. Juan Bautista tenía 13 años, y aún siendo tan mayorcito, lágrimas corrieron por sus mejillas al recibir al Señor, y durante toda su vida hablará siempre de este día y atesoraría el rosario que su madre le regaló en esta ocasión. Estudiante. Al subir al poder Napoleón Bonaparte, gradualmente, la Iglesia obtuvo cierta libertad. Por corto tiempo Juan Bautista asistió a una escuela de su pueblo, pero ahora que estaba creciendo, cada vez más los campos exigían de su trabajo. Fue en estas largas horas de faena en las que su convicción de ser sacerdote creció en su mente. Se decía, si soy sacerdote podría ganar muchas almas para Dios, y este pensamiento lo compartía con su madre, en quien encontraba apoyo, pero su padre le dio gran lucha. Tuvieron que pasar 2 años para que el padre aceptase las aspiraciones de su hijo de ser sacerdote. El arzobispo de Lyons, quien era tío de Napoleón, sabía que su primer deber era buscar candidatos para el sacerdocio y así cada parroquia fue instruida para que se iniciase una campaña para promover las vocaciones al sacerdocio. El padre Valey, párroco de Écully, abrió en la rectoría una pequeña escuela para formar a aquellos jóvenes que sintiesen la vocación. Era la oportunidad para Juan Bautista, podía ir a la escuela del padre Valey y quedarse en la casa de su tía.
Hasta su padre vio las ventajas de esta oportunidad y le dio el permiso para irse. Juan Bautista tenía 20 años. Muchos dicen que era torpe, para no decir estúpido. Sin embargo, no puede haber algo más lejos de la realidad. Su juicio nunca estuvo errado, pero su memoria era pobre. Él mismo decía que no podía guardar nada en su mala cabeza. Al ver que le era tan difícil retener especialmente la gramática del latín, en un momento de desesperación casi se regresa a su casa, pero felizmente el padre Valey captó el peligro en el que se hallaba su estudiante y le pidió hiciese un peregrinaje al santuario de San Francisco Regis, en Loubec. El peregrinaje logró un cambio en él, lo que hizo que su progreso fuese por lo menos lo suficiente para salvarlo del sentimiento de desaliento que casi logra apartarlo de sus estudios. Desertor involuntario. El apetito de poder de Napoleón era insaciable. Se había lanzado a la conquista de Europa, lo que provocó que muchos muriesen en su ejército. La falta de soldados lo llevó a reclutar más aún y en el 1806 la clase de Juan Bautista fue llamada a enlistarse. Pasaron 2 años, pero en el otoño de 1809, Juan Bautista, a pesar de estar exento por ser seminarista, fue llamado para el ejército. Parece que el nombre de nuestro santo no estaba escrito en las listas oficiales de los estudiantes de la iglesia que las diócesis proveían a las autoridades. El joven Vianney fue mandado a los regimientos de España. Sus padres trataron de encontrar un sustituto y por la suma de 3.000 francos un joven se voluntarizó para ir en su lugar, pero se arrepintió al último minuto. El 26 de octubre Juan Bautista entró en las barracas de Lyons solo para enfermarse. De aquí lo enviaron al hospital de Rouen, donde la enfermera encargada lo ayudó a volver a tener el aspecto de buena salud. 6 de enero de 1810, Juan Bautista dejó el hospital, para encontrarse con la noticia de que su compañía se había marchado hacía mucho tiempo. Solo quedaba el tratar de alcanzarles. El invierno era recio y una fiebre altísima lo atacó, lo que provocó que muy pronto no pudiese seguir avanzando. Entrando, en un cobertizo que le dio cobijo, se sentó sobre su bolsa y comenzó a rezar el rosario. Dijo tiempo después que quizás nunca lo recé con tanta confianza. De pronto un extraño se le presentó frente a él y le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí? Juan Bautista le contó lo que le había pasado y desde ese momento el extraño cargó su pesada bolsa y le dijo que le siguiese. Llegaron a la casa de un labrador y allí estuvo por varios días hasta que se le pasó la fiebre. Mientras estaba en cama, por primera vez pasó por su mente la realidad de que sin haber sido culpa suya, él era ahora un desertor. Conocía al mayor Paul Fayot, quien se dedicaba a esconder desertores, y acudió a él, pero no tenía lugar y le recomendó quedarse en la casa de su prima Caludine Fayot, una viuda con 4 niños. Desde ese momento Vianney adoptó el nombre de Jérôme Vincent. Bajo ese nombre llegó hasta abrir una escuela para los niños de la villa. En el 1810 un decreto imperial concedió amnistía a todos los desertores de los años 1806 a 1810. Juan Bautista estaba cubierto por este decreto, así que era libre de regresar a casa y terminar sus estudios. La divina providencia y la asistencia de la Virgen lo habían salvado. Su madre murió poco después de esta feliz reunión. Ahora tenía 24 años y el tiempo apremiaba. El 28 de mayo de 1811 recibió la tonsura. El padre Valey, viendo esencial que fuese a tomar estudios regulares, lo mandó al seminario menor de Verrieres. Aquí el joven Vianney sufrió y tuvo gran faena, pero nunca brilló como un filósofo. Dificultad con los estudios. En octubre de 1813, entró en el seminario mayor de Lyons. Su inadecuado conocimiento del latín le hizo imposible captar lo que los profesores decían o responder a las preguntas que le eran hechas. Al final de su primer término le pidieron que se marchara, y su dolor y desaliento eran inmensos. Por algún tiempo pensó en irse a una de tantas congregaciones de hermanos religiosos. Sin embargo, una vez más el padre Valey vino en su rescate y sus estudios le fueron dados en privado en Écully. Pero no pasó el examen previo a la ordenación. Un examen privado en la rectoría de Écully probó ser más satisfactorio y fue tomado como suficiente, siendo juzgadas justamente sus cualidades morales que sobrepasaban cualquier falta académica. En 13 de agosto de 1815, Juan Bautista Vianney fue elevado al sacerdocio, a esa inefable dignidad de la que tan frecuentemente hablaba diciendo: el sacerdote solo será entendido en el cielo. Tenía 29 años de edad. Su primera misa la dijo en la capilla de seminario en Grenoble. En su regreso a Écully, la copa de felicidad rebosó cuando se enteró que sería ayudante de su santo amigo y maestro, el padre Valey. Pero las autoridades diocesanas determinaron que por un tiempo, el que luego pasaría gran parte de su vida en un confesionario, no debía tener las facultades para confesar. Más tarde, el padre Valey habló con las autoridades eclesiásticas y él fue su primer penitente. Su hermana Margarita decía: él no predicaba muy bien todavía, pero la gente acudía en masa cuando le tocaba a él predicar.
En 17 de diciembre de 1817, murió en sus brazos su querido amigo el padre Valley, a quien lloró como si hubiese sido su padre. Él, que era tan desprendido de las cosas materiales, hasta el fin de su vida tendría un pequeño espejo de mano que perteneció a su maestro y padre, porque él decía que había reflejado su rostro. Poco tiempo de la muerte del padre Valley, M. Vianney fue asignado al pueblo de Ars, un pequeño y aislado pueblo donde se pensó que sus limitaciones intelectuales no podrían hacer mucho daño. Párroco de Ars, 1818 a 1859. El pueblecito de Ars se encuentra en una planicie ondulada, que tiene en su centro una pequeña colina donde se encuentra la iglesia, sirviéndole como de plataforma. En el 1815 consistía de unas 40 casas. Su iglesia estaba extremadamente dañada y de igual condición estaba la rectoría, que se encontraba a un lado del valle. En los círculos clericales, Ars era mirado como un tipo de Siberia. El distrito era torpe, la desolación espiritual era aún mayor que la material. En los primeros días de febrero de 1818, que el abbé Vianney recibió la notificación oficial de su traslado a Ars. El vicario general le dijo: «No hay mucho amor en esa parroquia, tú le infundirás un poco». El 9 de febrero, M. Vianney se dirigió hacia el lugar que sería por los siguientes 41 años el lugar de su sorprendente y sin precedente actividad. Caminó 38 km desde Cully hasta Ars. Le seguían en un carretón una cama de madera, un poco de ropa y los libros que le dejó el padre Valley. Cuando pudo divisar la pequeña villa, hizo un comentario de su pequeñez y al mismo tiempo hizo una profecía: la parroquia no será capaz de contener a las multitudes que vendrán hacia aquí. Los habitantes del pueblo en su mayoría buscaban los placeres del mundo y no tenían mucha fe, aunque quedaba un pequeño núcleo de personas que permanecían fervorosas, entre las cuales estaba la señora de la casa más grande de Ars, Mlle Desgarets, quien dividía su tiempo entre la oración y las obras de caridad. Al llegar, su primera preocupación era la de establecer contacto con su rebaño. Visitó cada casa de la parroquia. En estos primeros días todavía encontraba tiempo para caminar por las praderas, con su breviario, libro de oración, en las manos, y su sombrero de 3 esquinas debajo de su brazo, ya que rara vez se lo ponía. Para ganar la amistad de los habitantes, les hablaba del estado de las cosechas, del tiempo, de sus familias, etc. Sobre todo él oraba y añadía a la oración las más austeras penitencias. Hizo sus propios instrumentos de penitencia. Su cama era el piso, ya que la cama que trajo de Cully la regaló. Pasaría sin comer varios días. Hasta el 1827 no había nadie que hiciese las labores domésticas en la rectoría. Su plato principal eran papas y en ocasiones servía un huevo. Hubo una ocasión en la que trató de vivir de hierba, pero luego confesó que tal dieta era imposible. Él decía: el demonio no le teme tanto a la disciplina y a las camisas de pelo, lo que realmente teme es a la reducción de comida, bebida y sueño. El santo cura gozaba de la belleza de las praderas y los árboles, pero amaba mucho más la belleza de la casa de Dios y las solemnidades de la iglesia. Empezó por comprar un altar nuevo, con sus propios ahorros, y él mismo pintó el trabajo de madera con el que las paredes estaban adornadas. Se hizo el propósito de restaurar y dar mayor esplendor a lo que él llamaba los muebles de la casa de Dios. Para el Señor compró lo mejor en encajes, telas, tejidos para hacer las vestimentas sacerdotales, que aún se pueden admirar en Ars. Trabajo pastoral. La secuela más desastrosa de la revolución era la ignorancia religiosa de las personas. El santo cura resolvió hacer todo lo posible para remediar el estado deplorable de los corazones. Sin embargo, sus sermones e instrucciones le costaban un dolor enorme. Su memoria no le permitía retener, así que pasaba noches enteras en la pequeña sacristía, en la composición y memorización de sus sermones de domingo. En muchas ocasiones trabajaba 7 horas corridas en sus sermones. Un parroquiano le preguntó una vez, ¿por qué cuando predicaba hablaba tan alto y cuando oraba tan bajo? Y él le dijo: cuando predico le hablo a personas que están aparentemente sordas o dormidas, pero en oración le hablo a Dios que no es sordo. Los niños le daban aún más lástima que los adultos y comenzó a agruparlos en la rectoría y luego en la iglesia, tan temprano como las 6 de la mañana, porque en el campo el trabajo se inicia al amanecer. Era bien disciplinado y les demandaba que se supiesen el catecismo palabra por palabra. En esos días, la profanación del domingo era común y los hombres pasaban la mañana trabajando en el campo y las tardes y noches en los bailes o en las tabernas. San Juan luchó en contra de estos males con gran vehemencia. La taberna, declaró el santo en uno de sus sermones, es la tienda del demonio, el mercado donde las almas se pierden, donde se rompe la armonía familiar, donde comienzan las peleas y los asesinatos se cometen. En cuanto a los dueños de las tabernas, el demonio no les molesta tanto, sino que los desprecia y les escupe. Tan grande fue la influencia del cura de Ars, que llegó una época donde toda taberna de Ars tuvo que cerrar sus puertas por la falta de personas.
En tiempos subsecuentes, modestos hoteles se abrieron para acomodar a los extraños, y a estos el santo cura no se opuso. Con mucho más ahínco se propuso eliminar la costumbre de los bailes como distracción, porque bien sabía que eran fuente de caer en pecado grave. Para esto, revivió la costumbre de rezar las vísperas del domingo. Era tan estricto en contra de esto que hasta llegaba a negar la absolución a las personas que no desistían de tal costumbre. Por esta razón se ganó muchos enemigos, que decían grandes calumnias en su contra. Sin embargo, él las tomaba ligeramente y no ponía su corazón en esto. Triunfo. Pasaron 2 años cuando llegó la noticia de que M. Vianney sería el cura de Salles, en Beaujolais. Todo el pueblo de Ars estaba consternado con la noticia. Una señora de Ars, en una carta, habló de estrangular al vicario general. Para asegurar su futuro, el pueblo pidió que su villa fuese erigida en parroquia regular y que su párroco fuese el cura de Ars. El padre Vianney fue puesto como párroco, ya que hasta ese momento solo había sido capellán. Los capellanes son más fáciles de trasladar que los párrocos. Ese mismo año, el santo cura de Ars inició los trabajos en la iglesia. Se construyó una torre y varias capillas laterales, entre ellas una dedicada a la Santísima Virgen, donde por 40 años todos los sábados diría misa el santo cura. La iglesia fue además enriquecida con muchas estatuas y cuadros. Quería tener buenas escuelas en el pueblo y para comenzar abrió una escuela gratis para niñas a la que llamó Providencia. Desde 1827 recibió como internas solo a niñas destituidas. Para ellas tenía que encontrar comida y más de una vez intervino el Señor milagrosamente, multiplicando el grano o la harina. Durante 20 años iba todos los días a cenar a esta casa. Después de 2 años y medio, el domingo se respetaba como el día del Señor. Todo el pueblo iba a vísperas. El cura de Ars amaba las ceremonias de la iglesia. Personalmente entrenaba a sus servidores del altar. Su fiesta favorita era Corpus Christi. En este día dejaba un poco el confesionario e iba por el pueblo admirando las decoraciones. Él mismo llevaba el Santísimo. El último día de esta fiesta que celebró fue 40 días antes de su muerte y sin el saberlo el mayor del pueblo contrató una banda de música. Al primer sonido de la música se estremeció nuestro santo de alegría, y cuando todo hubo terminado no encontraba palabras suficientes para agradecer este regalo para el Señor. Su tierno amor por la Virgen Santísima lo movió a consagrar su parroquia a la Reina del Cielo. Sobre la entrada de la pequeña iglesia puso una estatua de la Virgen que aún se encuentra en el mismo lugar. Cuando el Papa Pío IX definió el dogma de la Inmaculada Concepción, nuestro santo pidió a los habitantes del pueblo que iluminasen sus casas de noche, y las campanas de la iglesia resonaron por horas de horas. Al ver esta luminosidad desde los pueblos cercanos, pensaron que el pueblo estaba en llamas, y acudieron a apagar el supuesto fuego. Hasta el día de hoy existe un sombrero de plata cerca de la estatua de la Virgen donde están escritos los nombres de todos los parroquianos de Ars. Atacado por las fuerzas del infierno. Era de esperarse que un triunfo tan grande de la religión, así como la santidad del instrumento que Dios usó con este fin, trajese la furia del infierno. Por un periodo de 35 años, el santo cura de Ars fue asaltado y molestado, de una manera física y tangible, por el demonio. La ocupación ordinaria del demonio, permitida por Dios hacia nosotros, es la tentación. El demonio también puede acechar las almas de diversas maneras. Asedio, acción extraordinaria del demonio, cuando busca aterrorizar por medio de apariciones horribles o por medio de ruidos. La obsesión va más allá. Puede ser externa cuando el demonio actúa en los sentidos externos del cuerpo o interna cuando influencia la imaginación o la memoria. Posesión, cuando el demonio toma control de todo el organismo. El cura de Ars sufrió de la primera, asedio. Los ataques del demonio comenzaron en el invierno de 1824. Ruidos horribles y gritos estrepitosos se oían fuera de la puerta del presbiterio, viniendo aparentemente del pequeño jardín de enfrente. Al principio el padre Vianney pensó que eran salteadores que venían a robar, y a la siguiente noche le pidió a un señor que se quedase con él. Después de medianoche se comenzó a escuchar grandes ruidos y golpes contra la puerta de enfrente. Parecía como si varios carros pesados estaban siendo llevados por los cuartos. El señor André buscó su pistola, miró por la ventana, pero no vio nada, solo la luz de la luna. Decía, por 15 minutos la casa retembló y mis piernas también. Nunca más quiso quedarse en la casa. Esto ocurría casi todas las noches. Aún ocurría cuando el santo cura no estaba en el pueblo. Las apariciones del demonio comenzaron poco después de que San Juan Vianney llegara a Ars. El demonio se le aparecía en formas aterradoras, como un perro negro enorme, un hombre grotesco o una figura oscura y amenazante. A veces, el demonio gritaba y hacía ruidos espantosos para asustarlo. En una ocasión, el demonio golpeó las paredes de su habitación en la sacristía, haciendo un ruido ensordecedor.
Otras veces, movía muebles, apagaba velas o tiraba objetos al suelo. El santo cura describió que el demonio lo llamaba por su nombre con una voz gutural y lo insultaba, diciéndole que nunca lograría convertir a las almas de Ars. Muchos de los ataques ocurrían por la noche, cuando el cura de Ars intentaba descansar después de largas horas de confesiones y oración. El demonio lo despertaba con gritos, golpes y ruidos extraños. En una ocasión, el demonio prendió fuego a su cama mientras dormía. San Juan Vianney se despertó justo a tiempo para apagar las llamas, pero el demonio continuó molestándolo durante toda la noche. Otra vez, el demonio lo sacó de su cama y lo arrastró por el suelo, dejándolo magullado y exhausto. El demonio odiaba especialmente el ministerio de las confesiones del cura de Ars. Sabía que cada alma que se convertía era una victoria para Dios y una derrota para él. Durante las confesiones, el demonio intentaba distraer al santo cura con ruidos, golpes y apariciones. A veces, el demonio se burlaba de él, diciéndole que sus esfuerzos eran inútiles y que las personas seguirían pecando. Sin embargo, San Juan Vianney nunca se dejó intimidar. Continuaba escuchando confesiones durante horas, a veces hasta 16 horas al día, a pesar de los ataques. En algunas ocasiones, el demonio hablaba directamente con San Juan Vianney, revelando su odio hacia él y hacia la iglesia. El demonio le decía: si hubiera 3 como tú en el mundo, mi reino estaría perdido. Esto mostraba cuánto temía el demonio la santidad y el poder de la oración del cura de Ars. San Juan Vianney respondía con calma, diciendo: va de retro, Satana. Aléjate, Satanás. Y se refugiaba en la oración y en el nombre de Jesús. La protección divina. A pesar de los constantes ataques, San Juan Vianney nunca perdió la paz. Sabía que Dios lo protegía y que el demonio no tenía poder sobre él. En una ocasión, el demonio le dijo: eres más molesto que San Miguel, porque él me expulsa del cielo, pero tú me expulsas de los corazones de las personas. El santo cura confiaba en la protección de la Virgen María y en el poder de los sacramentos. Siempre llevaba consigo agua bendita y la usaba para ahuyentar al demonio. El final de los ataques. Con el tiempo, los ataques del demonio disminuyeron, pero nunca cesaron por completo. San Juan Vianney aprendió a vivir con ellos, viéndolos como una prueba que lo acercaba más a Dios. El santo cura decía: el demonio me molesta, pero no me hace daño. Es como un perro atado a una cadena, puede ladrar, pero no puede morder si no se lo permito. Hasta el final de su vida, San Juan Vianney mantuvo su confianza en Dios y su dedicación a salvar almas. El demonio por espacio de horas haría ruidos como de cristal, o silbidos o ruidos de caballo, y hasta gritaba debajo de la ventana del santo: Vianney, Vianney, come papas. El propósito de todo esto era el de no dejar dormir al santo cura para que se cansara y no pudiese estar horas en el confesionario, donde le arrancaba muchas almas de sus garras. Pero para el 1845 estos ataques cesaron casi por completo. La constancia de nuestro santo ante estas pruebas fue recompensada por el Señor con un poder extraordinario que le concedió de expulsar demonios de las personas poseídas. El santo sacerdote se puede decir que pasó su vida en una continua batalla con el pecado a través de su trabajo en el confesionario. El gran milagro de Ars era el confesionario. Miles de personas acudían al pueblo de Ars para ver al santo cura, pero especialmente para confesarse con él. Peregrinaciones a Ars. La afluencia de peregrinos se inició en el año 1827. A partir del 1828, el santo cura no podía irse ni siquiera por un día. Sin embargo, no fue exento de críticas y su práctica y amor por los pobres se le atribuyó a avaricia. Algunos críticos decían que podían ver en él rasgos de hipocresía o un deseo secreto de sobresalir. Su mansedumbre y humildad terminaron por vencer sobre sus críticos. En una ocasión, cuando su competencia profesional fue puesta en duda por algunos de sus hermanos sacerdotes, el obispo de la diócesis mandó a su vicario general para que averiguase y diese un reporte sobre el asunto. El reporte recibido por el obispo fue más que favorable. Aquello sirvió para que quedase constancia de su vida. Se puede decir que el confesionario era su morada habitual, pasaba de 11 a 12 horas en el confesionario. El culmen de los peregrinajes se alcanzó en 1845, llegaban de 300 a 400 visitantes todos los días. En el último año de la vida del santo cura, el número de peregrinos alcanzó el asombroso número de 100 a 120,000 personas. Ningún ministerio sacerdotal es tan agotador para la carne y el espíritu como el estar sentado en el confesionario. Solo Dios sabe los milagros de gracia ocurridos en ese confesionario, que hasta hoy se mantiene en pie, en el mismo lugar donde lo puso, en la capilla de Santa Catalina, o en la sacristía donde usualmente escuchaba las confesiones. En su manera de lidiar con las almas era infinitamente gentil y al mismo tiempo decía la verdad que el alma necesitaba escuchar para su bien.
Sus exhortaciones eran breves y dirigidas al punto necesario. El cura de Ars tenía también el don de profecía. En mayo de 2014 de 1854, el obispo de Ullathorne llamó a nuestro santo y le pidió que orase por Inglaterra. El obispo de Birmingham cuenta que el hombre de Dios dijo, con convicción extraordinaria, Monseigneur, creo que la iglesia en Inglaterra será restaurada a su esplendor. También tenía una gran devoción a Santa Filomena. La llamaba mi agente con Dios. Le construyó una capilla en su honor y también un santuario. Vea su conexión con las apariciones de la Salete. En una ocasión cayó tan enfermo, que parecía ser su final y prometió a la santa ofrecer 100 misas en su honor en su santuario. Cuando la primera misa estaba siendo ofrecida, entró en éxtasis, durante el cual se le escuchaba murmurar, Filomena, repetidas veces. Cuando salió de su éxtasis exclamó, estoy sanado, y le atribuyó su sanación a Santa Filomena. Huida de Ars. Una tentación le persiguió casi por toda su vida en Ars, y esta era el deseo de la soledad. Con toda sinceridad, M. Vianney se sentía incapaz para su oficio en Ars. El año anterior a su muerte le dijo a un misionero, tú no sabes lo que es pasar del cura de almas al tribunal de Dios. En el 1851 le rogó a su obispo que lo dejase renunciar. En 3 ocasiones llegó hasta irse del pueblo, pero siempre regresó. Consumación. Pasaron 41 años desde el primer día en el que el cura llegó a Ars, fueron años de actividad indescriptible. Después de 1858 decía con frecuencia, ya nos vamos, debemos morir, y muy pronto. No cabe duda de que él sabía que su fin estaba cerca. En julio de 1859, una señora muy devota de San Etienne vino para confesarse. Cuando se despedía de él le dijo, nos veremos de nuevo en 3 semanas, ambos murieron en ese tiempo, y se encontraron en un mundo mucho más feliz. El mes de julio de 1859 fue extremadamente caluroso, los peregrinos se desmayaban en grandes cantidades, pero el santo permanecía en el confesionario. El viernes 29 de julio, fue el último en el que apareció en la iglesia. Esa mañana entró en el confesionario como a las 1 de la mañana. Pero después de haberse desmayado en varias ocasiones, le pidieron que descansara. A la 11:00 dio catecismo por última vez. Esa noche con mucha dificultad pudo arrastrarse hasta su cuarto. Uno de los hermanos cristianos le ayudó a subirse a su cama, pero el santo le pidió que le dejase solo. 1 hora después de medianoche, aproximadamente, pidió ayuda, es mi pobre fin, llamen a mi confesor. La enfermedad progresó rápidamente. En la tarde del 2 de agosto recibió los últimos sacramentos. Qué bueno es Dios, cuando ya nosotros no podemos ir más hacia Él, Él viene a nosotros. 20 sacerdotes con velas encendidas escoltaron al Santísimo Sacramento, pero el calor era tan sofocante que tuvieron que apagarlas. Con lágrimas en los ojos dijo, oh, qué triste es recibir la comunión por última vez. En la noche del 3 de agosto llegó su obispo. El santo lo reconoció, pero no pudo decir palabra alguna. Hacia la medianoche el fin era inminente. A las 2 de la mañana del sábado 4 de agosto de 1859, cuando una tormenta azotaba el pueblo de Ars, el obispo M. Monin leía estas palabras, que los santos ángeles de Dios vengan a su encuentro y lo conduzcan a la Jerusalén celestial. El cura de Ars encomendó su alma a Dios. Su cuerpo permanece incorrupto en la iglesia de Ars. El 8 de enero de 1905, el Papa Pío X beatificó al cura de Ars, y en la fiesta de Pentecostés mayo de 1931 de 1925, en presencia de una gran multitud, el Papa Pío XI pronunció la solemne sentencia. Nosotros declaramos a Juan María Bautista Vianney que sea santo y sea inscrito en el catálogo de los santos. Oraciones. Te amo, oh mi Dios. Autor, San Juan María Vianney. Te amo, oh mi Dios. Mi único deseo es amarte. Hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, oh infinitamente amoroso Dios. Y prefiero morir amándote que vivir un instante sin ti. Te amo, oh mi Dios, y mi único temor es ir al infierno. Porque ahí nunca tendría la dulce consolación de tu amor. Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir, cada instante que te amo, por lo menos quiero, que mi corazón lo repita cada vez que respiro. Ah, dame la gracia de sufrir mientras que te amo, y de amarte mientras que sufro. Y el día que me muera, no solo amarte pero sentir que te amo. Te suplico que mientras más cerca estés de mi hora final aumentes y perfecciones mi amor por ti. Amén. Hermosa obligación del hombre. Orar y amar. Consideradlo, hijos míos, el tesoro del hombre cristiano no está en la tierra, sino en el cielo. Por esto, nuestro pensamiento debe estar siempre orientado hacia allí donde está nuestro tesoro. El hombre tiene un hermoso deber y obligación, orar y amar. Si oráis y amáis,
habréis hallado la felicidad en este mundo. La oración no es otra cosa que la unión con Dios. Todo aquel que tiene el corazón puro y unido a Dios experimenta en sí mismo como una suavidad y dulzura que lo embriaga, se siente como rodeado de una luz admirable. En esta íntima unión, Dios y el alma son como dos trozos de cera fundidos en uno solo, que ya nadie puede separar. Es algo muy hermoso esta unión de Dios con su pobre criatura, es una felicidad que supera nuestra comprensión. Nosotros nos habíamos hecho indignos de orar, pero Dios, por su bondad, nos ha permitido hablar con Él. Nuestra oración es el incienso que más le agrada. Hijos míos, vuestro corazón es pequeño, pero la oración lo dilata y lo hace capaz de amar a Dios. La oración es una degustación anticipada del cielo, hace que una parte del paraíso baje hasta nosotros. Nunca nos deja sin dulzura, es como una miel que se derrama sobre el alma y lo endulza todo. En la oración hecha debidamente, se funden las penas como la nieve ante el sol. Otro beneficio de la oración es que hace que el tiempo transcurra tan aprisa y con tanto deleite, que ni se percibe su duración. Mirad, cuando era párroco en Brese, en cierta ocasión, en que casi todos mis colegas habían caído enfermos, tuve que hacer largas caminatas, durante las cuales oraba al buen Dios, y creedme, que el tiempo se me hacía corto. Hay personas que se sumergen totalmente en la oración como los peces en el agua, porque están totalmente entregadas al buen Dios. Su corazón no está dividido. Cuánto amo a estas almas generosas. San Francisco de Asís y Santa Coleta veían a nuestro Señor y hablaban con del mismo modo que hablamos entre nosotros. Nosotros, por el contrario, ¿cuántas veces venimos a la iglesia sin saber lo que hemos de hacer o pedir? Y, sin embargo, cuando vamos a casa de cualquier persona, sabemos muy bien para qué vamos. Hay algunos que incluso parece como si le dijeran al buen Dios, solo 2 palabras, para deshacerme de ti. Muchas veces pienso que cuando venimos a adorar al Señor, obtendríamos todo lo que le pedimos si se lo pidiéramos con una fe muy viva y un corazón muy puro. El triunfo de la fe. La vida de San Juan Vianney nos enseña que el demonio existe y que lucha contra los siervos de Dios, pero también nos muestra que, con la gracia de Dios, podemos resistir sus ataques. El cura de Ars no se dejó intimidar por las apariciones y las amenazas del demonio. Al contrario, usó estas pruebas para crecer en santidad y salvar más almas. Si te ha inspirado la historia del santo cura de Ars y su lucha contra las tentaciones del demonio, no olvides suscribirte a este canal para más contenidos como este. Aquí exploramos las vidas de los santos, las enseñanzas de la Biblia y reflexiones que nos ayudan a crecer en la fe. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ningún video. Además, déjanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de la vida del cura de Ars. ¿Fueron sus enfrentamientos con el demonio, su dedicación a las confesiones o su confianza inquebrantable en Dios? Nos encantará leerte. Y si crees que este video puede inspirar a alguien más, compártelo con tus amigos y familiares. Juntos, podemos aprender de los santos y fortalecer nuestra fe. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.